Quiero agradecer al Señor por este privilegio hermoso que el Señor me ha concedido a través de su apóstol, de la pastora y de la familia pastoral y de esta casa también. Realmente para mí siempre es una bendición estar entre medio de ustedes y llevo siempre de la bendición que Dios derrama. Me la llevo en mi corazón para poderla compartir también allá en casa. Amén. Así es que esperamos en el Señor que lo que hemos estado y seguiremos platicando hoy sea una semilla que sea procesada y que pueda ser de tal manera de edificación en las vidas de todos y de esperanza y de liberación para ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Voy a pedirle una vez más que oremos, que le pidamos al Señor que nos conceda este buen tiempo. Yo sé que Dios es bueno y Él lo hace por su misericordia, pero siempre es un deleite orarle a Él, pedirle de manera reverente a través de la oración que necesitamos de su ayuda, porque sin Él no somos nada. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos una vez más, Señor, necesitados, primeramente para presentarte las peticiones que tus hijos han traído. Señor, glorifícate, Señor, en aquellas que vienen, Señor, de hombres y mujeres, padre, madre, esposos, Señor, que están suplicándote por la fe que tienen en ti, porque han sido también comprados a precio de sangre, y la fe en Cristo les hace, Señor, presentar las peticiones como lo hacemos hoy. Glorifícate en cada una de ellas, Señor, las que están representadas por nombre y necesidades. Te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que se reciba, Señor, esa respuesta en la base de tu amor, de tu misericordia, de tu voluntad y en la base de tu poder. Te lo suplico en el nombre de Jesús, y concédenos, Padre amado, un tiempo maravilloso de tu palabra. Por favor, ayúdame para poder exponerla. Dame la autoridad que necesito, Señor, para poder, Señor, hablar esta palabra con ese denuedo, con esa autoridad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, hermanos. Bueno, creo que a esta altura que hemos estado hablando de los ciclos, hemos llegado a comprender de que por difícil que sea, siempre tenemos nosotros la oportunidad de ser libre. Y baso también esa esperanza en la historia bíblica. Las escrituras mismas no solamente nos testifican de un pueblo que es el ejemplo de esas batallas cíclicas que duraron por 300 y pico de años, como hemos venido hablando, sino también porque siempre Dios les concedía la oportunidad de tener a un libertador que les ayudara a vencer con esa problemática. En medio de todo, lo que me ha llamado la atención de todo eso que hemos visto es que en ese ciclo tan impresionante que esa nación y que ese pueblo nos deja ver, vemos cómo el Señor en su misericordia está atento, de tal manera que el Señor se ofrecía a ellos como la única oportunidad para que en ese ciclo ellos pudieran ver de que realmente se puede salir. Siendo así que la Biblia dice que no solamente hacían lo malo cíclicamente, sino también que clamaban cíclicamente a Dios. Impresionante, porque cada vez que ellos miraban que la opresión les causaba tanto, pero tantas pérdidas, dolores y muertes, sin lugar a duda, dice que entonces ellos clamaban a Dios y Dios les escuchaba y les daba un libertador. Con mucho temor quiero decirlo, que pareciera que aún el mismo Dios estaba siendo como influenciado por los problemas cíclicos. Pareciera, repito, porque Dios mismo también les contestaba.
siendo repetida la razón, los problemas, los males, siempre el Señor les respondía. Sin embargo, lo que veo ahí es que la misericordia de Dios nunca se apartará para ofrecerla a nosotros. Y que nosotros, hermano, igual que ese pueblo, si así fuese el caso de estar experimentando de igual manera repetición de males, y al clamar siempre, Dios, hermano, tendrá sus oídos aprestos para poder auxiliarnos, siempre y cuando sea el tiempo todavía de Dios para que recibamos ese poder y ese milagro del Señor. Digo esto para que aquellos que han estado pasando momentos difíciles puedan, hermanos, saber que en este día el Señor también puede escucharlos y obrar a favor de sus vidas y romper con ese tipo de males. De tal manera entonces de que hablar de los ciclos nos deja ver, como decía esta mañana, que es como estarle dando vuelta, hermano, en un mismo lugar, y que no se puede avanzar. Ese es el problema de experimentar los ciclos, de no poder avanzar, de querer sí, pero no poder, porque hay algo que impide. Cada vez que uno decide hacer algo, se manifiesta, hermano, aquello contrario. Yo entiendo que incluso hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero como ya hay un derecho concedido que ha sido pues aprovechado por el reino de las tinieblas, es de que ellos, hermano, insisten con estar afectando, atacando a un individuo, a una familia. Ahora, como dije también que si somos libres de los ciclos, si se anulan, una de las cosas que nos dan como señal es que vamos a fluir en una dimensión. No ahora fluir en algo cíclico, sino fluir en una dimensión, conocer lo dimensional de Dios, y eso es ir de gloria en gloria. Yo creo con todo mi corazón que el pueblo que ha estado recibiendo su liberación, algo nuevo va a comenzar a suceder. Algo maravilloso se va a comenzar a experimentar y va a haber esa dimensión de Dios de ir de gloria en gloria, porque eso es el anhelo del Señor. Ahora, quizás hoy tenga que hablar un poco de los ciclos del mundo de las tinieblas. Con esto lo que quiero decir es de que ahora vamos a entrar al terreno de que hay también ciclos demoníacos. De viernes a esta mañana estuvimos hablando de la naturaleza de los ciclos, la génesis, el desarrollo y también su meta, que es volver crónica la batalla. Traté de no tocar mucho el aspecto espiritual, porque quería reservarlo para esta última oportunidad y poder también, hermano, confrontar y reprender esas fuerzas malignas. Me llama la atención que una de las cosas que se requiere para que se establezca un ciclo demoníaco es hacer uso de un pensamiento cautivo que esté en la persona que está sufriendo o que ha sufrido ciclos de batallas hasta ahora. Es decir, que las fortalezas mentales son las que permiten que se cambie de un ciclo de batalla a un ciclo demoníaco. Aunque por supuesto siguen siendo batallas, sin embargo ahora sí vemos directamente la intervención de espíritus inmundos. Ahora quiero poner una base bíblica que me llamó mucho la atención, porque es la expresión de alguien que está ya cansado del mismo problema. Dice el Salmo capítulo 13 verso 2, una pregunta: ¿hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Fíjese qué interesante. Esto es muy común. Esto se parece mucho a las oraciones nuestras. Esto se parece mucho, hermano, pues al clamor que alguien está teniendo a raíz de estar teniendo, valga la redundancia, los mismos conflictos. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Porque cuando uno desconoce la naturaleza o la dinámica de un ciclo, realmente uno no sabe hasta cuándo se van a terminar.
sí quiere que se termine, pero uno no sabe, porque ha sido impactado, hermano. Ha sido como de alguna manera hechizado, que cada vez que alguien está tranquilo, de repente viene el ataque y vuelve otra vez toda aquella experiencia que involucra, hermano, lamentos, problemas en el alma, en las emociones, en los sentimientos, etcétera. Se vuelve a repetir exactamente el mismo sentir, la misma experiencia. Entonces uno no sabe cuándo se van a terminar. Eso es impresionante, que son breves momentos, pocos días quizás o semanas, como que lo dejaran descansar a uno. Y cuando uno menos piensa, viene otra vez el ataque y se vuelve otra vez a reiniciar toda aquella experiencia negativa. Y eso no cabe duda que va creando una duda, va creando un temor a la vez. Y este es el resultado de esta expresión: ¿hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Con angustias en mi corazón cada día. Oiga esto: conflictos y con angustias en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, esto sucede cuando uno no tiene las herramientas para detectar aquello y poder definirlo como algo cíclico. Ahora, a manera de recordarle a usted, y para ir también cerrando con un recordatorio de esto, decía yo que la estructura del ciclo es de que tiene su génesis, tiene un desarrollo y tiene una meta. Cuando está en su génesis se llama círculo vicioso. Cuando pasa ya al plano de ciclos, ya viene a ser batallas cíclicas. Pero la meta, decía, que es experimentar batallas crónicas, que se prolonguen el tiempo necesario. Y esto era lo que le sucedía a Israel. Israel tenía ese ciclo que estaba, o se deja ver en las escrituras de la siguiente manera. Primero, apostataban. La apostasía era el problema constante en ellos. La apostasía daba como lugar la opresión de sus enemigos. Luego, la opresión daba lugar el tiempo de la consecuencia. ¿Cuánto tiempo duraría? Por eso vimos en la mañana que en algún tiempo eran 7, en otro 8 años, 18, 20 años, hasta 40 años. Y por último, la liberación cuando ellos clamaban y Dios les levantaba un libertador. Y esto se volvía a repetir en un periodo de 320 años. Eso dicen los estudiosos entonces, de que todo eso aconteció en un periodo de 320 años. ¿Se puede imaginar 320 años? ¿Cuántas generaciones abarcó? Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, porque las generaciones no podían vivir, sin lugar a duda, una sola persona esa cantidad de años. Sin embargo, aquí se deja ver que afectaba a muchos. Nacían y morían afectados por la influencia cíclica, que sin lugar a duda se había convertido en una costumbre, en una mala costumbre, pero también tenía que ver, hermano, con una transferencia genética cíclica. Y esto es algo que a mí me impresiona mucho siempre que se trata el asunto de lo ancestral. Me lleva, hermano, pues a la reflexión de mi propia vida, de empezar a buscar y pedirle al Señor me ayude a seguir sondeando en mi alma, en mi vida, que en medio de los problemas, si aquello tiene carácter ancestral y que lo que estamos viviendo, el ciclo, tiene que ver con una factura no saldada por las generaciones que me precedieron. Entonces, esto me llama mucho la atención porque veo esa historia en Israel. Dejaban de vivir
nacían otros y seguían con la misma batalla. De tal manera que aquello tenía que dársele un final. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, como un pueblo santo, una nación santa, en un nuevo pacto, con mejores promesas. La Biblia dice, hermano, en esas mejores promesas nos deja ver que podemos alcanzar mayor éxito. Quizás, voy a decirlo así, ventaja tenemos en Cristo Jesús de romper con aquellos ciclos. Y en nuestra corta vida, si en lo más robusto son 80 años de vida, en ese transcurso de tiempo, dentro del periodo de tiempo que tenemos de ser creyentes, ya sea 10, 15, 20, 30 años, o quizás para la venida del Señor algunos alcancen 50 años de vida en el Evangelio, qué sé yo, ese tiempo es la oportunidad que Dios nos ha dado para romper con los ancestros cíclicos. Menciono esto como para exhortar en esta tarde de que no desaproveches ni un solo día para examinar y sondear tu alma. Que no dejes pasar ni 24 horas, por lo menos en un momento de esas 24 horas, de estar en la presencia de Dios y de decirle al Señor que por su Espíritu muestre en las profundidades de tu alma aquellas cosas que fueron ancestralmente heredadas y que podrían ser también la razón de la repetición de algunos males en tu vida. De tal manera que tengo que entender con qué males mis ancestros batallaron, cuáles fueron los mayores conflictos que ellos tuvieron y que nunca se resolvieron, y que ahora, si tengo, por decir algo, 28, 30 años en el Evangelio, saber que desde el primer día tenía la oportunidad para comenzar, hermano, a examinar mi vida y empezar a hacer entregas a Dios de aquellas áreas que son las que alimentan a los ciclos de los problemas en mi vida. Entonces, cuando yo veo esto, tengo que volver a tocar la naturaleza del ciclo. Si no se hace así, lamentablemente el ciclo aplica su naturaleza. Y esa naturaleza, dije ya, que significa que las cosas negativas que se repiten, la siguiente vez se hará en mayor intensidad. Es decir, que lo que sucedió hace 10 años y que no ha sido finalizado y sigue dándose en nuestra vida, ya no tiene la misma intensidad. Eso significa de que ahora posiblemente la persona lo está sufriendo en niveles más altos. Es más fuerte, es más potente, hermano, la experiencia de aquella repetición de males. De tal manera que no solo eso, sino también que es más frecuente, porque en un lapso más reducido de tiempo, entonces se están dando los ciclos. El reino de las tinieblas es un reino que opera cíclicamente. Mire usted qué interesante que en la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesús fue al desierto para ayunar 40 días y que allí el diablo se le presentó para tentarlo, después de aquel periodo de tentación en el desierto, la Escritura dice que se apartó de él para esperar un mejor momento. Fíjese qué interesante, que se apartó para esperar la oportunidad, un mejor momento. Eso significa que iba a volver, que iba a intentar otra vez afectar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabe lo que significa eso? De que un ciclo se puede fortalecer mucho cuando se da, especialmente en aquellas personas que tienen la oportunidad de parte de Dios y no la aprovechan. El enemigo trata de estorbar las oportunidades, esa es su operación.
Sin embargo, hay una gran diferencia cuando aprovechamos las oportunidades de Dios con aquel que las tiene también, pero no las aprovecha. Satanás puede detectar eso, que aquella persona tiene oportunidades y no las aprovecha, entonces él ahí fortalece el ciclo. Entonces digo esto porque esa es la razón por qué la persona no puede salir de ese círculo en el que está encerrado. Dios le ha concedido las oportunidades como la ha estado concediendo Dios a nosotros durante estos días. Dios a usted, a mí, nos está concediendo este día, desde el día viernes en adelante seguirá concediendo la oportunidad para que usted rompa con aquellos ciclos, aquellas batallas, aquellos problemas y que no vuelvan a suceder. Pero esa es la decisión suya, de aprovechar la visitación de Dios, de aprovechar el tiempo que Dios está concediendo, aprovechar esa coyuntura de tiempo que Dios, hermano, nos concede para que nosotros saber, este es mi tiempo, este es mi día, este es el día de mi liberación, este es el día de finalizar con los problemas, este es el día para romper los ciclos. Hermano, tienes que sentir indignación en tu alma para ya no seguir sufriendo, para ya no aceptar, mi amado hermano, en el amor del Señor. Yo vengo de parte de Dios a suplicarte. Si tú quieres arrogarte de parte de Dios, ya no aceptes más la repetición de males en tu vida. Que el Dios Todopoderoso te conceda su celo santo, te conceda sentir esa indignación y de decir: hasta aquí nomás, ya no me daré más, ya no me prestaré más, ya no colaboraré más con alimentar ese ciclo. Voy a entregarle al Señor mis áreas. Si alguien me hizo un daño y por eso estoy amargado cada vez que recuerdo lo que he sufrido, hoy voy a entregar esa amargura, voy a entregar esa venganza, voy a entregar aún el dicho que declaré: me las vas a pagar, no lo voy a olvidar. Voy a entregar mi dolor, voy a entregar el recuerdo doloroso del pasado y voy a creer en el poder de la oportunidad que me están concediendo en esta tarde para finalizar el ciclo de la batalla que me ha atormentado. Yo sé que Dios va a hacer algo esta tarde. Yo sé que el glorioso Espíritu Santo, el cual glorifica a Cristo entre medio de nosotros, hermano, va a tocar nuestras vidas, nos va a ministrar ese celo santo para cansarnos, para sentir la indignación y no más a ese ciclo repetitivo. Tu vida va a ser estable, tu vida va a recuperar la paz, tu vida va a recuperar la tranquilidad, tu vida va a recuperar la alegría. Sí, hermano, aunque el diablo diga que no, el Señor lo reprenda. Tú vas a recuperar la bendición de Dios, tú vas a recuperar el ánimo, vas a recuperar tu salud, vas a recuperarte en la economía, vas a recuperarte en tu familia, vas a recuperarte. Y aunque el diablo se enoje, lo vamos a alcanzar a experimentar, porque para eso se apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. A su nombre, bendito sea Dios. Tenemos que sentir ese celo. Mire, perdóneme, pero yo sentí un celo cuando me puse a leer las peticiones. Yo testificaba en la mañana de leer algunos y ver que la persona hasta su nombre puso. Y decir: yo quiero que el Señor rompa con el ciclo de vicio, con el ciclo de pobreza, con los ciclos de adulterio, con los ciclos de fornicación. Hermano, declaró todo. Qué humildad, qué necesidad. Y sin lugar a duda puedo decir que Dios puso la indignación en él o en ella
para decir hasta aquí nomás. Esta es mi esperanza, que este día el Señor rompa con esos ciclos. Eso me impactó muchísimo. Y eso lo que hace es que activemos el celo santo de Dios. Que tú sientas ese celo de decir: si yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Si yo no soy cualquier cosa, soy el hijo de un rey, soy coheredero de Él. Tengo un Padre celestial, tengo una familia espiritual, tengo una casa espiritual, tengo un líder que me pastorea, que me cubre, tengo las promesas de Dios. ¿Cómo es posible que el diablo no pueda respetar quién soy yo? Si me han comprado a precio de sangre, si se paga un precio muy alto, incluso se escribe de ti y de mí y te dicen carísimo. No eres cualquier cosa, mi amado. Por eso que el Señor te conceda la indignación este día para decidirte: hasta aquí nomás. Hasta aquí llegarás, Satanás, y nunca más me prestaré. No prestaré mis emociones para dar mi dolor. Se lo daré a Jehová, al Dios Todopoderoso. No te alimentarás con mis malas emociones, mis malos hábitos, mis malas costumbres, mi mal carácter, mi mal pensamiento, mi mal recuerdo y mi mala idea. No más. Se lo entregaré al Señor como áreas de mi vida, en mi alma, porque solo Él podrá hacer que aquellas cosas desaparezcan. El Señor está aquí y ha venido para llevarse con sus ángeles todas las cargas y todos los males. El Señor está en medio de nosotros, pueblo bendito, y ha venido con miriadas de ángeles para recoger todo aquello que te estorba y alejarlo de ti y lanzarlo al fondo de la mar y nunca más acordarse de ello. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, imagínense si no perdura, entonces, cuando no se le da importancia a los ciclos. De tal manera que lo que estamos viendo en el ejemplo de ese pueblo es que aquellos ciclos, sin lugar a duda, comienzan en lo personal y al no romperse puede tomar el auge o la dimensión de lo familiar. Y si no se rompe, entonces, tal como vemos en las Escrituras, toma el auge de lo generacional. Generaciones tras generaciones, y volvieron a hacer lo mismo. Y volvieron a hacer lo mismo. Y volvieron a hacer lo mismo. De tal manera que esto es lo que hay que romper. Lo personal, lo de tu casa y lo generacional. Que tú sientas celo incluso por los descendientes que quizás no han nacido. Aquellos que somos padres y que hemos engendrado hijos, y si no hay una siguiente generación aún, que tú puedas romper en tu hoy con los ciclos, para que esos que aún no han nacido no tengan esas batallas. Benditos, qué glorioso eso, hermano. Bienaventurada esa generación que saldrá de tus lomos. No han nacido y ya tienen en la tierra un hombre y una mujer que se atreven a pelear para romper los ciclos generacionales. Y que tú eres esa generación brecha, que tú eres ese hombre y esa mujer que va a ser la gran diferencia, que va a entregar, a reconocer, va a ser la persona que va a reconocer que los males vienen de un pasado ancestral y un pasado nuestro, como también el presente y el único tiempo para que el mañana, el futuro, las generaciones venideras sepan que se levantó en San Pedro Sula
en la iglesia de Cristo Ebenecer un hombre o una mujer, un joven o un entrado en años a decir: hasta aquí no más, hasta aquí llegará los estragos de esos ciclos. Seré de bendición para las generaciones venideras. Bendito sea Dios. A esa gente Dios la respalda. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generacional. Dios piensa generacionalmente. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se presenta como padre, con un hijo y con su Espíritu Santo, con manifestaciones muy maternales. Consuela, nutre, redarguye, establece familias. Efesios dice, Pablo escribe: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios es un Dios generacional. Cuando Él piensa en ti, está pensando en tus generaciones. Cuando Él sabe que estás batallando con ciclos y que estás sufriendo estragos de ciclos, Él está pensando en las batallas que van a tener tus generaciones. Pero cuando Él te mira, hermano, responder a la oportunidad de Dios, Él sabe que tú estás respondiendo, pero que vas a beneficiar a tus generaciones. Bendito sea Dios. Entonces Dios le ordena a sus ángeles que estén preparados para entrar a favor de tu vida, porque estás pensando generacionalmente. Entonces, esto es la lista de lo que alimentan los ciclos. Vuelvo a la carga, lo puse y ahí terminé en la mañana. Y dije: este es mi final, pero va a ser mi comienzo también para el mensaje de la tarde, que es este. Entonces, hablemos un poco de lo que alimenta a los ciclos. Primero, los malos hábitos. Los malos hábitos se pueden definir también como la repetición de conductas indeseables. Y esto deja ver que hay tendencias. Y los ciclos van a desarrollarse por causa de las tendencias, que son las conductas indeseables dentro de los malos hábitos. Tendencias, inclinaciones. Yo encuentro por lo menos algunas tendencias usando diferentes versiones, y me llama la atención en una versión, una de ellas, que vamos a poner en un momento, pero mire lo que son ahora también el concepto de tendencias. Las tendencias son las inclinaciones, son el patrón de comportamiento del hombre que repite durante el periodo de su vida. Es decir, que si no se da cuenta, si no es consciente, la repite toda su vida. Son patrones, son inclinación hacia algo. Tiene diferentes definiciones según el sentido. Por ejemplo, una tendencia en lo práctico es un patrón de comportamiento. Una tendencia también en lo general puede ser la dirección o el rumbo de algo. Ya en un sentido espiritual estamos hablando entonces de que es secuencia o resultado de una inclinación, de perseverar en lo mismo, de buscar siempre lo mismo. Esa es una tendencia. Ahora déjeme ponerle, usando una versión muy, muy interesante, la tendencia de los demonios. Según esa versión, me llamó la atención por una nota que tiene en el capítulo 5 del libro de los Gálatas. La tendencia que activa demonios, según esta Biblia,
Dice, cuando seguimos nuestras malas tendencias, caemos en adulterio, fornicación, impureza, vicios. Verso 20. Idolatría, espiritismo, y tiene entre paréntesis lo siguiente: espiritismos, con lo cual alentamos las actividades demoníacas. Nota usted cómo una tendencia puede entonces dar lugar a que el ciclo, llamémoslo típico, ahora toma un auge diferente y se convierte en ciclos demoníacos. ¿Por qué? Por la tendencia. Y entonces dice que esas tendencias, la lista que da, con lo cual alentamos las actividades demoníacas. Y luego sigue diciendo: odios, pleitos, celos, iras, ambiciones, quejas, críticas y complejos de superioridad. E invariablemente caemos en doctrinas falsas, envidias, crímenes, borracheras, orgías y muchas otras cosas. Como les dije antes, el que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero note usted la problemática que aquí se describe. En otras versiones habla de obras de la carne. Ninguna otra versión tiene esa nota que dice con la cual alentamos actividades demoníacas. ¿Por qué? Porque la carne tiene un proceso también. La carne, hermano, en algún momento todos fuimos carnales, pero era necesario desarrollar, evolucionar esa faceta, porque cuando estamos en la ley de la carne, todo aquello que es carne y persevera, hermano, se puede convertir en una costumbre. Las costumbres llevan a la ley. La ley lleva a un pecado, y detrás de un pecado siempre va a haber un espíritu. Siempre. Entonces de eso está hablando Pablo en esta versión. Entonces, tendencia que alerta a los demonios y los atrae, otorgándoles el derecho para que entren y pongan peligro en el creyente en muchas cosas, y con relación a la heredad del reino también, peligro incluso de heredar el reino. Pero lo que estamos hablando es que ahora toma un auge de un ciclo demoníaco. Ahora, cuando hablamos de ciclos demoníacos, tenemos que ver casos específicos, hermano. Porque dentro de la estructura del reino de las tinieblas, hemos aprendido que hay diferentes niveles de jerarquía. Hemos aprendido que hay diferentes oficios de entidades, especialidades entre ellos, muy específicos, muy definidos. Algunos lo que hacen es lo único, pero lo hacen bien. Hay comunicadores en el reino de los espíritus que lo único que hacen es comunicar. Pero hay otros que son incluso de carácter militar, guerreros. Lo único que hacen es pelear. Lo único que hacen algunos es destruir, etcétera. Me llama la atención que en eso podemos nosotros ver entonces qué espíritus son cíclicos. Y esto es lo que me llama la atención, porque sin lugar a duda este es uno de los problemas que se dan constantemente de carácter cíclico. Y me voy a referir usando este pasaje, Lucas 11:24. Aquí se habla de un espíritu cíclico. Dice: cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Oiga que esta palabra es interesante. Y no hallándolo, dice: volveré, cíclico, a mi casa de donde salí. Ahora, ¿por qué es difícil detectar a los espíritus cíclicos? Porque cuando la Biblia habla de que buscan reposo, la idea, la dinámica de ese espíritu es tratar de pasar desapercibido de generación en generación. Es decir,
va a tratar de actuar y que no lo descubra. Esa es la idea. Usted va a encontrar en la Biblia algunas entidades que hacen eso, que son espíritus cíclicos, porque resalta que buscan reposo, porque también cíclicos porque vuelven. Aquí la Biblia deja ver de uno que sale y que va, dice, a lugares desérticos en busca de reposo, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al encontrarla barrida y arreglada, pero vacía, dice alguna versión, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrándose, oiga usted, entrándose, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Que quiere decir que en el ciclo se potencializó la batalla, que ahora tomó otro auge, porque eso es lo tremendo del ciclo cuando no se rompe, que cuando se repite viene en magnitud mayor, viene, hermano, con más potencia. Ahora lo deja ver la Biblia. Pero ahora mire otra de las potestades que son cíclicas, que es casi exactamente el detalle del reposo y de volver. Isaías capítulo 34, verso 14, dice en esta primera versión: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá ahí y encontrará para sí lugar de reposo. Entonces, este es un espíritu cíclico. Este deja ver la Biblia que se esconde, encuentra reposo. Ahora, si hay alguna intervención de algún espíritu cíclico que está escondido, le vamos a quebrantar el reposo en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús, para romper la batalla cíclica. Ahora, déjeme leer otra versión. Isaías 34:14, siempre en la RBA, dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el chivo salvaje gritará a su compañero. La lechuza, que es en esta versión el término que se le da de Biblia a las Américas, que es el monstruo nocturno. El monstruo nocturno es la misma lechuza. La lechuza también hallará ahí sosiego y hallará reposo para sí, se va a esconder. Pero esta versión, Biblia Jerusalén, segunda edición, define claramente quién es, revela: los gatos salvajes se juntarán con las hienas y un sátiro llamará al otro. También ahí reposará Lilith, que el Señor la reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y en él encontrará descanso. Entonces, los ciclos de esta entidad no son fáciles de detectarlos, porque es una entidad que no opera en el día. Regularmente, yo lo he enseñado acá, el Señor me ha permitido enseñarlo, que opera en un horario aproximadamente de las 3 a las 6 de la mañana. Es un periodo de tiempo donde la mayoría de las personas pues estamos durmiendo. Y la Biblia deja ver que en ese periodo de tiempo es cuando el sueño es más profundo en el ser humano. Hermano, que la casa se está casi cayendo y nosotros no sentimos hasta que cayó la teja, dicen en mi pueblo. Dormimos profundamente. Entonces es el periodo cuando entra. Pero el problema aquí es a qué entra, a qué llega, cómo ataca. Entonces hablemos un poco de esta entidad. Por ejemplo, Lilith es una de las potestades que entran en reposo dentro de una persona o lugar o casa, que pueden hacer un hogar como el blanco para las incursiones. Pero dentro de esa casa hay una persona específicamente, o varias,
Pero hay una específicamente que es el blanco de esta entidad. Llega por causa de esa persona. El problema de la persona que lo sufre es que desconoce, hermano, lo que está aconteciendo. Es decir, no sabe cómo evitarlo. No sabe si es bueno o malo, o que va a desaparecer aquello. Y el problema de esto, que se vuelve cíclico, es cuando aquella persona no tiene la oportunidad que otros para que alguien le pueda auxiliar rompiendo con esos ataques. Y entonces se va creando una costumbre de que, o aunque en el principio le causó alguna incomodidad, se fue acostumbrando a las visitaciones que hace, de tal manera de que voluntariamente decide como callar aquella experiencia y nadie sabe, solo la persona que los está sufriendo, e inconscientemente como que responde a la visitación que hace, porque ya está bajo la influencia. Es decir, que ya se estableció lo que quería, la visitación cíclica sobre una persona. Ahora, reposo entonces significa que las personas sufren ataques de esta entidad, repito, pero no saben quién es. Entonces, ¿quién es esta entidad? Ella es la que mueve lo que se conoce como incubos y sucubos. Los incubos y sucubos son espíritus derivados de Lilith. Lilith es la esencia misma del espíritu que opera como un espíritu sexual para intimar tanto con el hombre como con la mujer. Los incubos y los sucubos son derivados de ella misma. Es un incubo y un sucubo, es Lilith, pero derivado. De tal manera que puede actuar como un espíritu sexuado masculino para atacar a la mujer, o como un espíritu sexuado femenino para atacar al hombre. Tanto el hombre como la mujer pueden ser blancos de estas batallas cíclicas. Entonces, los incubos y los sucubos son dos aspectos de Lilith. De tal manera que Lilith es un demonio nocturno dual, que podríamos decir que los incubos y sucubos son el aspecto dual de Lilith. Hermanos, esta es una realidad que no podemos negar. Hay mucha gente que está siendo estorbada en esa área, que por las noches tiene visitación de estas entidades y que hacen uso de su cuerpo. Algunas personas, por vergüenza, por temor, han cedido demasiado terreno, porque creen que nadie les puede ayudar, o porque pensarán que es vergonzoso. Sin lugar a dudas es vergonzoso. Ahora imagínense, tratándose de alguien casado, se necesita demasiada madurez y confianza para contarle a su cónyuge de que hay algo que visita nocturnamente y que se sacia con él o con ella. El problema es que aquella persona está cayendo en una seducción tan profunda que con lo cíclico, en el desarrollo cíclico, entonces ya cede completamente. Hay casos, hermanos, que nos ha tocado tratar a nosotros, de aquellas personas que comenzaron a tener esas malas experiencias. Al principio se sintieron mal, pero es tan impresionante, como hablábamos, ¿verdad?, con Germán, de que el engaño era hacerle pensar
de que no estás pecando literalmente. Había una persona que mi esposa tuvo que atender, porque ella decía que todas las noches la visitaba un incubo. El problema que tenía era que su esposo no estaba pagando el débito conyugal. El esposo tenía otros problemas que tenía que ser atendido por un médico para ayudarlo en su problema. Y entonces él lo que acostumbraba era quedarse en el sofá de la sala. Entonces aquella mujer, como es una necesidad fisiológica, y entonces ella empezaba, hermano, a tener esas batallas nocturnas, y se apareció un incubo y comenzó a tener esa mala experiencia. El día siguiente, pum, volvió a darse. Entonces el mismo incubo le dio a entender que no se preocupara, que no era malo. Lo malo era que ella fuera a adulterar, pero ella se estaba contaminando. Porque lo que intentan ellos es hacer cíclico aquello, volver a hacer cada noche, cada día, hermano, estar usando ese cuerpo. Pero eso solamente es un escenario el que están preparando. El siguiente paso de lo cíclico es de que sufra una violación. Ya no por un incubo, sino por otra persona. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve un receptor en cualquier lugar donde se mueva, que tira señales a espíritus emisores que andan en el ambiente, de tal manera que se vuelve un blanco vulnerable para la violación. Pero primero fue trabajado a través de batallas cíclicas de un incubo o de un sucubo. Entonces Dios a este tipo de batallas cíclicas también quiere darle una finalización, para que esto también no sea trasladado a nuestras siguientes generaciones y que ninguno de nuestros hijos sufran, hermano, este tipo de batallas, porque aquello tiene también, repito, un aspecto dimensional, que lo personal se vuelve familiar y lo familiar se va a volver generacional. Por eso dice la Biblia en Lucas que cuando aquel espíritu inmundo dice: volveré a mi casa, dijo saldré. Cuando sale de un hombre, dice, después dice volveré a mi casa, y la palabra es a la misma casa familiar o a alguien con el mismo dato genético, dice. Otro miembro de la familia con el mismo dato genético. Entonces quiere decir que se vuelven batallas, es decir, ciclos demoníacos enfocados a la familia. Que Dios nos libre en el nombre poderoso de Jesús. Por eso vuelvo a la carga. Es importante que nosotros entendamos por qué nos ha tocado oír este tipo de temática. Y es porque somos la generación que puede hacer la diferencia, rompiendo nosotros primeramente con esas batallas cíclicas. Ahora, la tendencia de caer en el mismo mal. Veamos otra tendencia. Génesis 6:5. Mire cómo los malos hábitos dan lugar a las tendencias. Jehová vio que la maldad del hombre era mucho en la tierra, dice esta versión, y que toda inclinación, igual que tendencia, de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Es decir, fortalezas mentales. Tenían esa tendencia, se inclinaban siempre a lo malo por fortalezas mentales. El mundo espiritual necesita las fortalezas mentales. Un sistema de pensamiento que no cambia, y que hay ahí un pensamiento que es cautivo y que da lugar a que siempre piense igual y ese pensamiento lo haga actuar igual. Entonces, tendencias a caer en el mismo mal cuando alguien aprende a hacer el mal y nunca aprende a hacer lo bueno. Siempre se va a inclinar a la repetición del mismo mal, cíclico. Y la clave aquí es aprender a hacer lo bueno.
para cambiar la tendencia de lo malo aprendido. La tendencia de malas obras, Oseas 5:4, no les permiten sus malas obras volverse a su Dios. Su tendencia a prostituirse les impide conocer al Señor. Las malas prácticas o las obras que practican, mejor dicho, constantemente, es la tendencia que los lleva a prostituirse. Esas malas obras, el actuar de esa manera, ha venido, hermano, dando lugar a que esa constancia denote la tendencia, y eso lo lleva a afectar su vida de valores. La tendencia de la carne, Romanos capítulo 8, verso 6, dice: porque la tendencia de la carne es la muerte, mientras que la tendencia del espíritu, la vida y la paz. Puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete y ni siquiera puede a la ley de Dios. Note usted entonces que aquí hay una responsabilidad, y es desarrollar la tendencia del espíritu para hacer desaparecer la tendencia de la carne. La tendencia de la rebeldía, Romanos 8:7, dice: la razón es que la tendencia a lo bajo significa rebeldía contra Dios, pues no se somete a la ley de Dios, en realidad ni siquiera lo puede. Y los que viven sujetos a los bajos instintos son incapaces de agradar a Dios. La tendencia de la rebeldía. Cuando nuestro corazón no busca lo de arriba y se conforma o afana por lo terrenal, es una tendencia de rebeldía contra Dios. Hermano, esto es impresionante. Cuánta gente no tiene la capacidad, por decirlo así, para caer pronto en rebelión, para caer pronto en rebeldía. Que cualquier situación que le es incómoda hace que surja, hermano, aquella tendencia de rebeldía. Y eso da lugar a que se repita un ciclo de batalla, porque es impresionante ver que tarde o temprano la persona, cuando cae en rebeldía, tiene que tomar una decisión. Tarde o temprano son los que sufren inestabilidad porque andan de un lado a otro, de un lado a otro, y siempre están reiniciando cosas. Entonces la tendencia de la rebeldía es una batalla cíclica también, que puede comenzar un hijo en rebelión con sus padres, en rebelión con las autoridades públicas, en rebelión con las autoridades de la iglesia, en rebelión con Dios mismo. Y entonces esa vida le afecta. Veamos la siguiente: la tendencia de la envidia. Oiga todo esto. Santiago 4:5. ¿O se figuran ustedes que la escritura dice en balde: es con tendencia hacia la envidia con lo que el espíritu que se ha domiciliado, dice, en nosotros sigue anhelando? Mire qué interesante esta versión. La tendencia a envidiar surge cuando nosotros comenzamos a comparar la prosperidad, el progreso y la bendición de otros con la nuestra. Y no solamente es una tendencia a la envidia, sino también a la competencia. Y queremos competir con lo que otros tienen. Y esa es una batalla, es un afán innecesario, porque queremos tener lo que otro tiene, cuando quizás Dios tiene lo mejor para usted, pero es a su tiempo. Ahora, esto es solamente para que entendamos los malos hábitos. Los malos hábitos, estas cosas alimentan los ciclos. Dentro de estos malos hábitos, que son tendencias, es que se puede dar, hermano, lo que sería ahora ciclos demoníacos, si ya lo vimos. Pero entonces, veamos otro, rapidito, porque ya el tiempo se me fue, Dios eterno, y se me olvidó poner mi cronómetro. Gloria a Dios. Tengo 1 hora, 2 minutos todavía.
Los malos recuerdos. Esto, hermano. Yo le prometo terminar, solo présteme 5 minutos y termino. Los malos recuerdos. Permítame hacer una pregunta. Yo sé que voy a quedar en ridículo, porque yo sé que ninguno de ustedes, pero solo por decir, levante la mano los que tienen malos recuerdos. Miren, casi nadie, solo yo. Esta es una área tremenda que desarrolla de una manera impresionante los ciclos. En los malos recuerdos, déjeme darle lo siguiente: la lógica y el recuerdo no nos sirve para desatarnos y liberarnos. Mientras más vivo tengamos un mal recuerdo, más fuerza le damos al ciclo de las batallas. Un recuerdo es algo que ya no existe, pero ha quedado en la memoria de nosotros. Y estar trayendo, hermano, del pasado todo aquel evento a nuestro presente es estar actualizando todos los días el dolor, el mal momento y aquellas emociones y sentimientos dañados. Es saber que un mal recuerdo es algo, hermano, que nosotros también tenemos que sentir una indignación contra eso. Porque es como levantarte en rutina todos los días, que te levantas y lo primero que vas a hacer es ir a buscar al baúl de los recuerdos aquella experiencia. Ahora nos causa daño, hermano, porque nos hace vivir de nuevo aquel momento. Pero lo impresionante, lo que a mí me impacta muchísimo, que cómo cedemos con facilidad a algo que nos duele tanto. Nos duele tanto recordar ciertas etapas de nuestra vida. Nos duele, sin embargo, insistimos en recordarlo. ¿No le parece a usted entonces inteligente para decir de que los malos recuerdos es algo que alimenta fuertemente los ciclos? Batallas que afectan tus emociones. Solo imagínese aquella situación y de repente entra en escena lo que nosotros declaramos por eso. ¿Cuánta gente no está con la misma batalla? Porque lo que le pasó, aunque fue doloroso, lo que dijo: me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Y mientras no llega, ¿qué? Todavía sigue viviendo el mal momento. Esto no lo voy a olvidar nunca. Me lo llevaré, dicen algunos, hasta la tumba si es posible. Pues lléveselo, ¿verdad? Sin embargo, mejor no se lo lleve. Mejor no se vaya, sino que haga morir ese mal recuerdo. Hagámoslo que muera en el nombre de Jesús. La amargura, por ejemplo, cíclica, vaya, por el fracaso de una relación. El dolor se repite, oiga esto, por no reconocer su final e insistir en seguir con el mismo vínculo. Cuando una persona está amargada por algo que le pasó e insiste en recordar, es comparado con permanecer obstinado esperando frutos de un árbol muerto. Obstinado como esperando frutos de un árbol muerto. Estar recordando lo que nos pasó. Es imposible, he dicho en el pasado, separar un recuerdo de tus emociones. Es imposible, van íntimamente ligados. Siempre que usted o yo recordemos
algo negativo del pasado, siempre estaremos conectados a alguna de las emociones. ¿Se recuerda algo? Tristeza. Recuerda un momento difícil, dolor. Recuerda aquel evento, temor. Recuerda aquel evento, odio, ira, violencia, amargura, grito, llanto. Entonces, son batallas, hermano. Cuando te mereces ser feliz, te mereces disfrutar de la vida, hermano. Te mereces llegar a tu casa, sentarte, disfrutar la provisión de Dios, disfrutar a tu familia, disfrutar un tiempo de reposo. Te mereces eso, hermano. Perdón por lo que voy a decir, porque insistimos en martirizarnos tanto, trayendo del pasado el recuerdo doloroso que alimenta el ciclo de batalla. Tienes que olvidarlo. Tienes que dejarlo ir. Tienes que despedir eso. Tienes que enterrarlo esta noche. Como se entierra a alguien que ha dejado de existir. No puedes permitir verlo en tu recuerdo a la vuelta de la esquina. No puedes permitir en tu recuerdo sentirlo en tu lecho, sentirlo en la sala de tu casa, sentirlo cuando vienes de camino. No lo puedes permitir sentirlo en tu trabajo. Tienes que aprender a hacer morir los malos recuerdos para poder dar lugar a una imaginación que surja de un futuro de esperanza. ¿Qué hago entonces, hermano, para detectar si esa es mi batalla? Puntos fáciles, prácticos. Primero, mire lo que tenemos que hacer. ¿Qué recuerdos o memorias de tu pasado te mantienen dándote problemas aún? Segundo, ¿qué es lo que tú mismo te ministras acerca de tus memorias? Tercero, ¿qué sentimientos están asociados con tus memorias? Cuarto, si te tocara hacer todo de nuevo, ¿qué es lo que hicieras diferente? Quinto, ¿qué sentimientos residen en tu alma y de cuáles necesitas cambiarlos para que experimentes el significado verdadero del rompimiento de los ciclos? Ahí está la respuesta para romper pensamientos cautivos, para cerrarle la puerta al ciclo demoníaco, para debilitar las batallas cíclicas. Yo lo dejo con esto, haciendo a usted una reflexión de esto. Hermano, en el nombre del Señor me dirijo a usted y le hago la pregunta: ¿qué recuerdos o memorias de tu pasado te mantienen dando problemas? Respóndase a sí mismo. ¿Qué es lo que te da problemas cuando lo recuerdas? ¿Qué palabras dijiste o dices aún? La venganza es dulce. No, es amarga. Es horrible, es terrible. Desgasta, debilita, envejece. Te cambia el sentido de la vida, el destino, el rumbo. Tu brújula se daña cuando estás pensando, me la tiene que pagar. Se descompone la brújula de nuestro caminar y te embarcas en océanos profundos sin horizontes a dónde ir.
Cuando nuestra alma está amargada todavía por un evento. Y mientras eso no se reconozca, habrán batallas cíclicas. Los malos recuerdos es terrible, hermano. Dios nos quiere ayudar. Mire, yo voy a terminar porque todavía me hace falta mucho. Pero yo siento de parte de Dios. Aquí están los malos pensamientos también, Dios eterno. Consecutivos a los malos recuerdos, cuando las batallas del pasado nos producen todavía mucho dolor e insatisfacción y se repiten las conductas, es porque estamos atrapados en lo no resuelto del pasado, dándole lugar a los malos pensamientos. Una cosa son malos recuerdos y otra cosa son malos pensamientos. Y finalizo hoy sí. Memoria negativa igual a pensamientos envenenados. Pensamientos envenenados igual a emociones contaminadas. Emociones contaminadas igual a cuerpos enfermos. Una estadística dice que el 80% de los problemas de la salud física, emocional y mental son el resultado directo de nuestros pensamientos. Entonces, la fortaleza mental es algo que alimenta fuertemente los ciclos de batallas que tratan con emociones. Y las emociones, nosotros somos dos tercios de emociones. Nos afectan, hermano, cuando están bajo ataque. Vamos a poner por obra en esta noche la administración de Dios. Vamos a creer incluso que lo que nos ministraron ya a través de esos elementos maravillosos de la cena del Señor, de la mesa de la comunión, ha comenzado ya a hacer algo en nuestro interior para ir desgastando las batallas cíclicas. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús que se ponga sobre sus pies. Y que podamos, por la fe, aceptar que el celo santo de Dios ha sido derramado en nuestra vida. ¿Para qué? Para ya no disponernos a las batallas cíclicas. Yo sé que aquí hay personas a las cuales Dios les ha hablado de una manera especial. Incluso hay matrimonios a los que les ha hablado directamente. Que lo cíclico ha sido separaciones tras separaciones, pleitos tras pleitos, peleas y peleas. Eso puede parar, hermano. Dios te quiere dar un hogar estable. Dios te quiere dar un trabajo estable. Dios quiere darte una familia unida, fuerte. En el nombre de Jesús. Este es un día para sellar el poder de Dios a favor de nuestra vida. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles cosas se repiten en tu vida, hermano? ¿Qué es lo que te ha tocado vivir repetido en los 10 años que han pasado? 5, qué sé yo. ¿Desde cuándo traes ese mismo problema? Este es tu día, este es el día para romper con eso. Tú no te mereces seguir sufriendo eso. No más, pueblo bendito de Dios, no más, no más. Dios está a favor de tu vida.
No más, amado. Pueblo bendito, no más.